Hola a todos, mi nombre es Ismael Cardoso, soy docente de la Facultad de Comunicación y Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de Occidente en Cali, Colombia, y pues hoy les vengo a hacer la presentación de mi ponencia y mi tema para el Congreso de Nodos 2020. Bueno, mi ponencia lleva por título Narrativas Transmedia e Inclusión, diseño de un proyecto transmedia para contribuir al reconocimiento de la paz en la cotidianidad de niños con discapacidad visual y auditiva. Entonces, pues para empezar a ambientar un poco, pues vamos a hablar primero de qué son las narrativas transmedia. Pues es un proyecto narrativo donde la historia se expande a partir de múltiples medios y plataformas. El último componente de la narrativa transmedia importante es la interactividad. Por eso hay esa fórmula sencilla de industria de los medios, es decir, lo que nosotros generamos como productores de contenido transmedia, más la cultura participativa de los usuarios, es decir, la posibilidad que estos usuarios tienen de compartir, de darle like, de comentar, de sugerir, de producir nuevos contenidos o desarrollar nuevas historias, pues es lo que en últimas hacen una narrativa transmedia. Ahora, si nosotros pensamos desde esa forma y de la razón de ser de la narrativa transmedia, pues fíjense que es un viaje a través de los sentidos, porque las narrativas transmedia se valen de los productos que son a partir de lo audiovisual, de lo sonoro, digamos, de lo analógico, digamos, del tacto, juegos de mesa o figuritas, libro también que lo puedo palpar, e incluso desde las posibilidades de probar y de oler a partir de experiencias, ¿vale? In situ, offline, no necesariamente digitales, que me lo generan. Pero ¿qué pasa entonces cuando no tenemos la posibilidad o cuando tenemos una audiencia con discapacidad visual o una audiencia con discapacidad auditiva? Entonces se nos viene ese reto de verdaderamente cómo abordar un proyecto de este tipo. Y eso es lo que buscamos en esta ponencia, un modelo para el diseño de una narrativa transmedia inclusiva. E inclusiva con dos aspectos fundamentales, digamos, desde nuestra propuesta. Uno, nuestra audiencia, que serán niños con discapacidad visual y auditiva. Y dos, la temática, que tiene que ver con el reconocimiento de la paz en la cotidianidad de los niños. Es decir, que no solamente los niños reconozcan la paz o nos digan qué es la paz, sino que la identifiquen y la reconozcan en su cotidianidad, en su día a día. Entonces, para desarrollar este modelo, nosotros abordamos tres guías, tres documentos guías que se encuentran, pues, y que son, digamos, muy reconocidos al momento, pues, del desarrollo de una narrativa transmedia convencional. El primero es el documento, la guía de Robert Pratten. El segundo es el de Gary Hayes, que es cómo escribir una Biblia transmedia, y la plantilla para el diseño de narrativas transmedia de Anaí Lobato de la Universidad Nacional de Rosario. Nosotros hicimos el estudio bajo sus componentes fundamentales, hicimos un cruce en donde nos dimos cuenta que probablemente habían unos elementos que tienen mucho en común, pero que probablemente en distintos puntos difieren un poco por la forma en donde están ubicados cada uno de los aspectos para poder diseñar una narrativa transmedia. Y en el caso de Hayes y de Praten, pues una inclinación también hacia productos narrativos transmediáticos desde lo comercial. Entonces, por eso toca el modelo de negocio, el marketing y demás. Y por el lado de la Nacional de Rosario, pues pensaba en una audiencia para actores sociales, pues digamos que está más inclinado en una posibilidad de poderlo afrontar desde otros componentes más allá, digamos, de lo comercial o de lo sostenible económicamente hablando, para entrar a abordar en otro tipo de objetivos o indicadores narrativos desde lo que probablemente se puede situar nuestro proyecto sobre paz en niños con discapacidad visual auditiva. Es decir, desde una línea inclusiva, probablemente no nos enfoquemos más en un modelo de negocio, sino en una estrategia que permita fortalecer la inclusión. Y eso probablemente tenga unos indicadores no tan económicos, sino más bien cualitativos. Entonces, hicimos más bien un cruce de modelos, no hicimos una comparación, sino un cruce en donde logramos encontrar unos aspectos que a la luz de nuestra intención de transmedia inclusiva, pues los desarrollamos en cinco componentes. El primero, generalidades narrativas, lo denominamos de esa manera e incluye pues lo que Pratt, Hayes y Lobato hablan de título, lema, escenario, género, tiempo, si es ficción o no ficción, en nuestro caso pues obviamente no ficción.
El segundo componente es sinopsis, objetivos y tono, donde aunamos los objetivos, donde hablamos de la importancia de la narrativa, la importancia de pensar en una sinopsis, que para Nail Lovato, por ejemplo, es narrativa y funcional, y eso nos gustó mucho y lo vinculamos en nuestro modelo, es decir, no solamente una sinopsis de qué trata la historia, sino de cómo va a ser funcionalmente ese universo transmedia, los usuarios, cómo pueden navegar y cómo va a ser esa posibilidad de interactividad. El tercer punto se incluirá los elementos narrativos, plataformas y personajes, que ahí sí ya es todo el esquema o el mapa conceptual de productos y demás. El mundo de la historia que le denominaba Praten a partir del mitos. Hayes hablaba de los plot points, o sea, de los puntos de trama y de subtramas que pueden vincular esa expansión. Y Anaí efectivamente hablaba sobre el esquema de los elementos de la historia, la invitación a pensar qué es analógico y qué es digital y en ese sentido, es decir, cuál es su función narrativa y su función dentro de la experiencia. El penúltimo lo tenemos como audiencia experiencia, que tiene que ver con el público al cual vamos a trabajar, la naturaleza de ese público, de esos usuarios. Ahí reforzamos desde lo que dicen ahí de la audiencia participante y de las normas de vínculo o de engagement que propone Hayes, es decir, cómo esa audiencia la vamos a conectar con la narrativa, cómo hacer ese vínculo y cómo hacemos que verdaderamente, digamos, se logre compenetrar con nuestro proyecto. Y el último, que denominamos inicialmente plan de publicación, que es el calendario de lanzamientos y este viaje al usuario que sugiere Hayes, que nos parece bien interesante ese concepto. Entonces, haciendo ese cruce, hicimos este primer modelo preliminar. Proyecto transmedia inclusivo, lo ponemos en signo de interrogación, fíjense, con estos 5 elementos: generalidades, planteamiento estratégico, elementos de la historia, audiencia y calendarios. Pero ¿qué pasó? Cuando llegamos a este modelo preliminar y le quitamos la palabra inclusivo, nos dimos cuenta que funciona también. O sea que ahí como tal no está evidenciado toda esa fortaleza desde la inclusión que le queremos añadir. Entonces, en estos momentos tenemos un producto preliminar que fácilmente podría ser un cuarto modelo a los propuestos por los 3 autores anteriores. Entonces, para poder vincularlo dentro de lo inclusivo y desarrollar esa inquietud, pues entonces abordamos a Rampazo, que decía, mire, más allá de los objetivos o de empezar a abordar, piensa en un propósito fundamental. Y para nosotros el propósito fundamental y lo que buscamos en este transmedia inclusivo, pues digamos que lo abordamos a partir de lo que dicta Ortega, y es que uno de los principales retos que impone, pues digamos, la no inclusión es poder visibilizar y comprender las dinámicas de estas personas, digamos, mal o bien llamadas marginadas, ¿vale? En situación de desventaja y vulnerabilidad. Y nos gustó hablar de visibilidad. Y por eso nuestro objetivo para este proyecto es visibilizar, contribuir a la inclusión desde la visibilización del reconocimiento de los imaginarios de paz en la cotidianidad de estos niños con discapacidad visual auditiva, para que a través de eso los podamos acercar más a otras audiencias y de esa manera verdaderamente contribuir a la inclusión social. Entonces, por eso llegamos a este modelo inclusivo. Si verdaderamente íbamos a ser inclusivos, pues no podemos pensar en una audiencia o en una única audiencia para el proyecto, sino en realidad en 3. En este caso, hablando de inclusión desde la discapacidad y para nuestro proyecto, son 3. Pues obviamente el público o la audiencia en general con quien queremos conectar, pero los niños con discapacidad visual y los niños con discapacidad auditiva, pues digamos entran a hacer esa tripartita donde después lo que sugerimos son productos que deberían, digamos, permear estos elementos. Entonces fíjense que en discapacidad visual podemos pensar en productos en braille, en impresos en alto puntaje, tanto de manera offline como online, analógicos o digitales, y productos sonoros. En la audiencia sin discapacidad, pues en toda la amplia gama que ofrece la transmedia a través de los 5 sentidos. Y en discapacidad auditiva, pues trabajar el lenguaje de señas, el closed caption, el video sin audio, pero que se entienda, los impresos y los juegos de mesa. Entonces, fíjense que va a ser un juego en donde lo que buscamos es que no solamente hayan productos como llamémosle exclusivos para ellos, sino que por el contrario, que sean cruzados, un cross media en donde finalmente tengamos un producto que bien, o un producto audiovisual, por ejemplo, que bien lo entendamos como producto audiovisual, pero que si una persona solamente puede verlo y no escucharlo, lo entienda, o que si una persona pueda escucharlo y no verlo, también lo entienda. Entonces la idea es hacer un elemento cruzado que conlleve entonces a elevar o a desarrollar un esquema narrativo para después pensar en un plan de socialización, no un plan de lanzamientos desde la línea comercial de productos, sino de socialización
para buscar más una visibilización. ¿Cómo sería ese esquema narrativo inclusivo? Pues ese universo narrativo inclusivo lo exponemos de esta manera. Encontramos unos colores que también trabajamos arriba en este modelo, adondado pues como a los niños y un diseño más, digamos, enfocado a ellos, pero miren que la discapacidad visual está como en morado, la audiencia sin discapacidad una suerte de rosado y en verde tenemos la discapacidad auditiva y eso mismo desarrollamos aquí. Es una narrativa que, por ejemplo, puede tener una cartilla impresa amarilla que va para todos porque es que yo la puedo convertir en un audiolibro y también la voy a convertir esa cartilla en alto puntaje o en braille. Yo tengo la posibilidad de hacer una webserie también que te podría sugerir un producto audiovisual, pero también puede sugerir un producto en video donde priorizo el audio sobre la imagen o donde tenga lengua de señas para poderlo abordar, ¿vale? Puedo tener la posibilidad de trabajar un libro de historietas o de cómics para cierto público, tanto público general como discapacidad auditiva, ¿vale? Puedo tener un álbum de figuritas tipo de láminas o stickers para coleccionar con sobres y poderlo desarrollar alrededor de la paz y de lo que ellos me aborden. Juego de mesa, elaborarlo, que también, digamos, puede estar enfocado, una gincana offline para todo público, unas redes sociales que promuevan inclusión transmedia y que están en amarillo porque los niños como tal también pueden trabajar ciertas redes sociales desde la inclusividad y las posibilidades digitales y un podcast. Para tener acá arriba un encuentro, una exposición offline, que lo que buscamos es que cuando ya tengamos todos estos productos sonoros, audiovisuales, en braille, contenidos impresos, juegos de mesa, etcétera, lo podamos encontrar en un solo espacio para verdaderamente hacer ese encuentro de interacción con los tres audiencias y se puedan encontrar todos, los niños con discapacidad visual, los niños con discapacidad auditiva y toda esa audiencia en general que quiere, digamos, no solamente conocer las historias, sino conocer a los personajes que desarrollan esas historias, esas líneas reales. Porque recuerden que lo que nosotros vamos a hacer es que vamos a contar las historias de estos niños, ¿vale? Lo que ellos relacionan en su vida cotidiana alrededor de la paz. Entonces hacemos ese cruce. Conclusiones entonces de este modelo, finalmente de este modelo para el diseño de una transmedia inclusiva sobre paz en torno a la discapacidad. Pues lo primero es hacer y aterrizar y decir que no es más que un modelo, lo que proponemos es el detonante para seguir fortaleciendo, para poder tener un elemento para abarcarlo, modelo que nosotros vamos a llevar a cabo y que probablemente también tendrá modificaciones. También sugerir esta reflexión y es que, pues en detalle, los modelos que nosotros analizamos tienen más similitudes que diferencias y por eso en ese primer desarrollo preliminar, pues estábamos cercanos a ellos y desarrollamos esa línea. Y con relación a la terminología, pues mutamos unas, aprovechamos otras y creamos unas nuevas para aunar nuestro modelo. Pero, por ejemplo, queremos hacer el ejemplo del plan de socialización que ya lo vimos. Pues pasamos de un plan de lanzamiento a plan de socialización y de un viaje del usuario que sugiere Hayes a pensar en un viaje de los usuarios, dado las particularidades de las tres audiencias que queremos tocar. Como epílogo, pues probablemente ustedes se preguntarán, bueno, muy bien, pero si la idea es contar estas historias a partir de la cotidianidad de estos niños, ¿cómo hacemos para que los niños reconozcan la paz y nos cuenten esas historias? Pues nosotros estamos en ese momento pensando bajo esa línea y la solución finalmente y por la cual estamos en este encuentro de nodos alrededor de la educación es que ese es el paso siguiente y lo que proponemos, digamos que va encaminado a sugerir talleres en didáctica activa para que los niños se empoderen, para que puedan contar las historias alrededor del aprendizaje significativo de lo que es la historia en procesos escalados, es decir, que ellos piensen la paz al interior de ellos mismos, salten a la familia, salten al barrio, salten a la ciudad y salten al país y finalmente entonces sí tengamos esas narrativas o esos encuentros de paz a partir de sus cosmovisiones y el primer insumo para poder desarrollar estas narrativas. Pero vamos en ese camino alrededor de trabajar la educomunicación para poder fortalecer esos procesos y por eso ese será, digamos, el paso a seguir o la proyección que tenemos en este, digamos, proyecto alrededor de las narrativas transmedia inclusivos. La bibliografía. Y pues agradecerles, en la parte inferior pues siempre ha estado el correo electrónico icardoso@guao.edu.co para, digamos, tener algún contacto. Y pues no resta sino agradecerles por su tiempo y estaré atento a sus comentarios, preguntas o inquietudes para poderlas resolver
y digamos poder tener ese diálogo de saberes que es lo verdaderamente enriquecedor en un congreso como este. Un feliz día.